Ramón Pedro nació de un vientre silencioso cuando ya era demasiado tarde para su madre. Era el año 1200 o quizás 1204 en la pequeña aldea de Portel, en Cataluña, y la mujer que lo llevaba ya yacía sin vida cuando decidieron abrirle el vientre en una cesárea rudimentaria y desesperada. El bebé respiró contra toda lógica, y por eso lo llamaron nonato, lo que significa no nacido, porque vino al mundo sin nacer como los demás. Arrancado de la muerte antes incluso de vivir, el pequeño Ramón se convertiría años más tarde en aquel que devolvería la vida a tantos, hombres, mujeres y niños esclavizados, humillados, olvidados. Y aún hoy es invocado como patrón de las gestantes, de las parturientas, de los obstetras y de los no nacidos, señal de esperanza para quien engendra la vida en medio del riesgo. Su fiesta litúrgica, celebrada el 31 de agosto, recuerda a aquel que nació dos veces, una para la tierra y otra para el cielo. Privado del calor del regazo materno, Ramón creció buscando en lo sagrado un lugar donde reposar el corazón. Era un niño de alma recogida, más amigo de las capillas silenciosas que de las conversaciones del mundo. A ojos humanos, parecía un muchacho frágil, demasiado introspectivo, casi desplazado entre los suyos, pero a los ojos del cielo, allí estaba el elegido. Un corazón que, en lugar de endurecerse ante la pérdida, floreció en compasión. Un espíritu que, en lugar de rebelarse contra el dolor, encontró refugio en las manos de la Madre de Dios, a quien comenzó a llamar madre desde temprano, con la intimidad de un hijo que sabe que fue adoptado por amor. En este camino de lágrimas y revelaciones, Ramón aprendió temprano que el verdadero poder está en servir, y que hay una fuerza divina escondida en aquellos que el mundo juzga frágiles. De joven se vio ante una elección: seguir la ambición de su padre, que deseaba para él prestigio y posición, o escuchar la voz suave que lo llamaba a una vida escondida, hecha de oración, sacrificio y entrega. No dudó, y así el niño no nacido se convirtió en el liberador de muchos. Con el corazón inflamado por las palabras de Jesús: «Estuve preso y viniste a visitarme», Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículo 36, se hizo cautivo entre los cautivos. Predicó en las mazmorras, amó a los olvidados, soportó torturas inenarrables y tuvo sus labios sellados con un candado de hierro para que dejara de anunciar a Cristo. Pero ni el hierro, ni el dolor, ni el silencio consiguieron callarlo, porque quien habla con la vida evangeliza incluso en silencio. Esta es la historia de un hombre que escogió el último lugar para abrir camino a los que estaban encadenados, de un santo que nos enseña que la libertad comienza en el corazón, de un siervo que hizo de su propio cuerpo moneda de rescate y que al final recibió de las manos de Cristo la última comunión, sellando con lágrimas y alabanza su entrada en la eternidad. En este testimonio, cada alma cansada encontrará consuelo, cada madre en riesgo esperanza, cada siervo fiel inspiración, porque San Ramón Nonato no es solo un recuerdo litúrgico, es un grito silencioso de amor que sigue resonando entre los que claman por liberación. Era madrugada cuando el silencio de la muerte se cernió sobre la casa. La joven madre, a punto de dar a luz, había partido de este mundo antes de que el hijo pudiera respirar. En aquella aldea escondida de Cataluña, nadie esperaba otro desenlace sino el luto doble. Pero algo inexplicable movía los corazones alrededor. Una urgencia divina, un presentimiento de que aquella criatura, aún envuelta en el vientre sin vida, traía consigo una misión que el mundo no podría perder. Y así, en un gesto extremo y raro, abrieron el cuerpo de la madre, y del vientre de la muerte nació la vida. Ramón Pedro fue arrancado de la oscuridad como una centella que vence el abismo. Sobrevivió, lloró, respiró, e inmediatamente se convirtió en un milagro viviente entre los suyos. Nonato, empezaron a llamarlo, no nacido, porque había nacido de una manera nunca vista, como si el propio Dios lo hubiera conducido de las manos. Ya en aquel instante primero, su existencia llevaba un sello. No pertenecía al mundo común.
Era hijo de la providencia, consagrado antes de cualquier decisión humana, como Jeremías, que oyó del Señor. Antes que te formase en el vientre materno, te conocí, y antes que salieses del seno te consagré. Libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Crecer sin el calor de la madre fue una herida silenciosa que Ramón llevaría toda la vida, pero también fue el suelo donde germinó su ternura singular. Desde niño, su mirada buscaba el cielo con una delicadeza inusual. Su corazón, tan pronto tocado por el dolor, encontraba consuelo en la imagen de la Virgen María. Fue en ella donde encontró abrigo. Fue en ella donde reconoció el rostro de la maternidad eterna que no abandona ni a los que lloran en la cuna. Este amor filial a la Madre de Dios florecería como raíz profunda en su alma, sosteniéndolo en las mayores pruebas. La gente de la aldea pronto percibió que había algo diferente en aquel muchacho. Era piadoso, recogido, de habla mansa y corazón disponible. No se distraía con juegos o vanaglorias. Prefería los cantos sagrados a los gritos de las fiestas, los campos silenciosos al bullicio de las plazas. Cuando caminaba entre los rebaños, sus labios murmuraban oraciones y sus ojos parecían siempre en busca de un lugar más alto. No había allí una promesa de grandeza humana, sino una vocación que se anunciaba como llama discreta, aquella que enciende no para mostrarse, sino para iluminar el camino de los demás. Cada vez que alguien narraba su nacimiento, el asombro se renovaba. ¿Cómo puede alguien vivir después de ser retirado del cuerpo de la madre ya sin vida? ¿Cómo puede una vida surgir de lo imposible? Y aún así, Ramón estaba allí, creciendo, rezando, aprendiendo a amar. Ese prodigio inicial se convertiría en símbolo de toda su misión, ser señal de que la gracia puede nacer donde todo parece perdido. Por eso, la Iglesia lo honra como patrón de las gestantes, de las parteras, de los obstetras y de los no nacidos, porque su vida comenzó como una victoria sobre la muerte y fue siempre, hasta el fin, una respuesta del cielo para los que ya no tenían más esperanza. La ausencia de la madre fue el primer silencio que Ramón aprendió a escuchar. Creció en una casa donde faltaba el perfume materno, el toque de las manos que acunan, la voz que canta para calmar. Había, en el ambiente en que vivió la infancia, una falta constante, y quizás por eso su corazón se volvió tan pronto hacia lo invisible. No había consuelo que el mundo pudiera ofrecer para una pérdida tan precoz, pero había un lugar donde el niño se sentía acogido, delante de la imagen de la Virgen María. Desde pequeño, Ramón buscaba a la Madre del Cielo con un amor instintivo, como quien reconoce allí una presencia real. No se trataba solo de devoción enseñada, era una necesidad interior. Él la llamaba madre, recurría a ella con la intimidad de quien sabe que fue adoptado por el cielo. En la soledad de su infancia, fue María quien lo envolvió en ternura. Él encontraba consuelo ante las imágenes y parecía conversar con ella como si la viera. La fe brotaba no solo de la doctrina, sino de una experiencia viva, casi sensible, de protección y consuelo. Era el santuario de un alma huérfana, cuidada por aquella que, aun siendo reina, se inclina para acoger a los más pequeños. La tradición nos dice que Ramón era un niño de profunda piedad. Prefería los cantos de la capilla al bullicio de los otros jóvenes, no por miedo o aislamiento, sino porque allí, en el recogimiento, él se sentía completo. El altar se convertía en hogar. La oración era su idioma más natural. Había en él una especie de madurez precoz, un sentido de eternidad que lo apartaba de las vanidades pasajeras. Cuando los otros corrían tras placeres y honores, él se detenía en largas contemplaciones ante lo sagrado. No era fuga, era vocación. Su padre, hombre práctico y preocupado por el futuro del hijo, veía con aprensión esa inclinación a la religiosidad. Planeaba para Ramón una carrera de prestigio, quizás junto a la corte del rey de Aragón, pero por más que intentaba inculcar en el hijo la ambición del mundo, encontraba resistencia serena. Ramón aceptaba las tareas del día a día con obediencia, pero nunca abandonaba su tiempo de oración. Llevaba el rosario consigo a los campos,
y entre una actividad y otra se refugiaba en la pequeña capilla de San Nicolás, cerca de la hacienda familiar. Allí, en medio del silencio de las piedras antiguas, entregaba su corazón a Dios. Fue en ese tiempo de juventud cuando el cielo comenzó a manifestar con más claridad las señales de una misión. Ramón, aún sin saberlo, estaba siendo preparado por dentro. La ausencia de la madre había moldeado en su alma una sensibilidad para el sufrimiento de los demás. Quien lleva el dolor silencioso de la pérdida sabe reconocer el dolor ajeno con compasión. Así, el niño no solo amaba a Dios, él se compadecía de los que sufrían, y en esa compasión silenciosa germinaba el liberador de cautivos que un día se convertiría. A medida que maduraba, Ramón demostraba un amor creciente por Dios que superaba lo común incluso entre los piadosos. Aunque asumía con responsabilidad los quehaceres de la hacienda, pastoreando el rebaño y cuidando la tierra como su padre le ordenaba, su corazón permanecía siempre vuelto hacia lo alto. Incluso en el trabajo, llevaba consigo el rosario y mientras guiaba las ovejas por las colinas de Cataluña, recitaba el rosario con devoción conmovedora. Para Ramón, rezar era más importante que descansar, más urgente que comer. Él no huía de la vida, sino que la elevaba con la oración. Esa entrega creciente comenzó a causar incomodidad entre los empleados. Algunos acusaban al joven de descuidar sus deberes al pasar demasiado tiempo en la capilla. La pequeña ermita de San Nicolás se había convertido casi en su morada espiritual. Allí, delante del altar, Ramón lloraba, suplicaba, se silenciaba. Era como si su alma viviera una liturgia escondida, lejos de los ojos del mundo. Pero su padre, ya cansado de las quejas, decidió una vez sorprenderlo en el campo. Quería pillarlo infraganti, quizás, para corregirle la irresponsabilidad. Sin embargo, al acercarse a los pastos, fue tomado por un asombro que jamás olvidaría. Ramón estaba en la capilla, de rodillas, en profunda oración. Hasta ahí, nada nuevo. Pero las ovejas no estaban dispersas. Estaban unidas, en orden, cuidadas con cariño. Y a su lado, un joven de belleza sobrenatural, un pastor que nadie conocía, velaba por ellas con una serenidad que no era de este mundo. El padre se estremeció. Intentó entender lo que veía. Cuando Ramón lo avistó, corrió hacia él y con la naturalidad de quien confía enteramente en la acción divina, explicó que había dejado el rebaño bajo el cuidado de un pastor angelical, un ángel, un enviado del cielo, para que él pudiera entregarse a la oración. Aquella visión rompió las resistencias del padre. Hasta entonces, veía la piedad del hijo como una fantasía juvenil, algo que necesitaba ser frenado antes de que comprometiera el futuro. Pero ante el milagro silencioso, el corazón endurecido comenzó a doblegarse. El hombre práctico, hasta entonces guiado por el sentido de utilidad y prestigio, reconoció que había algo mayor operando en la vida del hijo. Lo sobrenatural no podía ser ignorado. Dios estaba con Ramón. Este episodio transformó para siempre la relación entre padre e hijo. Lo que antes era imposición, dio lugar a la permisión. Aquel hombre, marcado por la rigidez, pasó a respetar el camino interior del hijo, y Ramón, ahora con más libertad, pudo intensificar su búsqueda de Dios, seguro de que el cielo lo acompañaba de cerca. Este ángel pastor no solo había guardado el rebaño, sino que también había abierto la puerta de la vocación que se aproximaba. El alma de Ramón, ya calentada por la oración y la ternura silenciosa de María, comenzaba a arder con una inquietud nueva. Alrededor de los 18 años, algo en su interior se movió con intensidad incontrolable. No era duda ni crisis, sino un llamado, y no venía de los hombres. Llegó como una certeza susurrada, como una brisa que toca el rostro con suavidad, pero deja el corazón en llamas. Ramón oyó hablar de una nueva obra que nacía en la iglesia, la Orden de la Merced, fundada para liberar cristianos esclavizados en tierras musulmanas. Y cuando oyó hablar de ella, sintió como si toda su vida hubiera sido escrita para ese propósito. El carisma de la Orden, nacida bajo la inspiración de Nuestra Señora y conducida por San Pedro Nolasco,
Hablaba directamente a lo más profundo de su ser, el deseo de entregar la vida por los que sufren, de dar libertad a los que están presos, de ser reflejo de la misericordia divina. La esclavitud era considerada una realidad normal en su época, pero Ramón no podía aceptarla. Su corazón, moldeado por el dolor y la oración, se revelaba en amor. La libertad que Dios le había dado al nacer era ahora la libertad que él quería ofrecer a otros. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Mientras rezaba, como de costumbre, en la capilla de San Nicolás, María Santísima se le apareció. No en sueños, sino con una presencia real envuelta en gloria. La Madre del Cielo, que lo había adoptado desde la infancia, ahora lo llamaba por su nombre y lo enviaba. Ella lo llamó Hijo, prometió protegerlo de todos los peligros, y con mirada materna le reveló la voluntad de Dios. Debía ingresar en la orden mercedaria, consagrándose a la misión de rescatar cautivos. Ramón escuchó, lloró y respondió con el corazón entero. Estaba listo. Pero como en toda verdadera vocación, el sello de la entrega solo se confirma en la prueba. Poco después de la visión, Ramón enfrentó una tempestad interior. Fue asaltado por tentaciones violentas contra la castidad, un fuego sombrío que amenazaba con corromper su pureza. Por días, luchó en silencio, dilacerado por dudas y deseos, pero recordó la promesa de María, invocó su ayuda con fe ardiente, y la Madre respondió: la gracia venció, la pureza fue preservada. En gratitud, Ramón hizo un voto solemne. Consagraría su virginidad a Dios y a Nuestra Señora por toda la vida, como señal de amor indivisible. María apareció nuevamente, esta vez sonriendo. Confirmaba allí que el cielo se complacía en aquella elección. El llamado estaba sellado. El joven pastor de Portel se convertía en lo íntimo en un caballero de la misericordia. Todavía habría luchas para convencer al padre y dejar atrás la seguridad del hogar, pero la decisión ya estaba tomada. La misma fuerza que lo había hecho nacer contra toda esperanza, ahora lo hacía renacer para la misión. El mismo vientre que un día lo había engendrado, ahora era el seno de la Iglesia, donde él sería gestado como instrumento de la liberación divina. Convencer al padre de permitir su entrada en la vida religiosa no fue sencillo. Aunque el corazón del anciano ya había sido tocado por señales divinas, como el ángel que guardó el rebaño, ceder al hijo único a una vida de pobreza, riesgos y renuncia, exigía más que aceptación, exigía fe. Pero Ramón, ahora movido por una certeza que venía de lo alto, enfrentó esa lucha con mansedumbre firme. No discutió, no impuso, solo mostró con serenidad que el llamado de Dios era mayor que cualquier otro deseo. Y el padre, al fin, lo dejó partir. Era el año 1224. Ramón dejaba atrás su casa, su tierra y su historia para vestir el hábito blanco con la cruz roja de la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes. En Barcelona fue acogido por los primeros mercedarios y recibió la formación directamente de San Pedro Nolasco, fundador de la orden. El santo maestro pronto reconoció en el joven Ramón una pureza y un celo fuera de lo común. Se veía en él no solo piedad, sino un amor ardiente por los que sufrían, un amor que estaba dispuesto a todo, incluso a morir, si fuera necesario, para liberar a los cautivos. Era el espíritu de la orden, nacido de la propia inspiración de María. No bastaba con anunciar el Evangelio, era preciso encarnar la misericordia. No bastaba con rezar por los esclavizados, era preciso ir a ellos, pagar su rescate, abrazarlos, devolverlos a la fe y a la dignidad. Ramón hizo sus votos religiosos y pronto fue ordenado sacerdote. Al postrarse ante el altar, no ofreció solo su juventud o su castidad, ofreció su vida entera. En aquel gesto silencioso, decía con los ojos cerrados: «Soy tuyo, Señor, y todo lo que tengo es para tus hijos encadenados». Era la respuesta de un corazón entero, aquel que nació sin ser esperado. Ahora se entregaba sin reservas. En su alma vibraba la certeza de que Dios lo llamaba para algo mayor de lo que él podría imaginar.
Y así comenzó su Pentecostés personal. En los momentos de adoración ante el Santísimo Sacramento, Ramón sentía arder en él la misma llama que movió a los apóstoles. Estuve preso y viniste a visitarme. Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículo 36, era la frase que resonaba como un mandamiento íntimo. No se trataba de una metáfora. Él quería literalmente visitar a los presos, tocar sus heridas, liberarlos con el amor de Cristo. El altar y la cárcel se convertían, para él, en dos extremos de una misma misión: ofrecer la presencia viva de Jesús donde quiera que la dignidad humana estuviera olvidada. Ramón no buscaba reconocimiento. Su alegría era prepararse en el escondimiento, en el servicio, en la obediencia. Cada estudio, cada oración, cada noche en vigilia era como ladrillo silencioso de una misión que aún se revelaría por entero. Él sabía, el tiempo de la siembra exige paciencia, y la cosecha de los cielos solo se alcanza con lágrimas y sangre. Pero estaba listo. La semilla ya germinaba. Los primeros años del ministerio de Ramón fueron vividos en suelo español, donde aprendió el arte sagrado de la redención de almas y cuerpos. La Orden de la Merced lo preparaba no solo con estudio y oración, sino con la experiencia concreta de la misericordia encarnada. Cuando finalmente fue designado para la misión de Redentor, aquel que parte en nombre de la Orden para negociar la libertad de los cristianos esclavizados, su corazón ya ardía como brasa viva. Era hora de cruzar las fronteras de la comodidad y poner los pies en las regiones donde la esperanza se había extinguido. Ramón, que había aprendido a contemplar ante el altar, ahora contemplaría el rostro de Cristo en las llagas de los cautivos. Su primera misión significativa ocurrió en la región de Valencia, donde muchos cristianos vivían encadenados bajo dominio musulmán. Ramón llegó allí con humildad, pero también con coraje sobrenatural. No traía armas, pero llevaba la fe. No imponía fuerza, sino que ofrecía amor. Con los recursos obtenidos por la orden, fruto de la generosidad de los fieles, él comenzó a negociar con los señores de esclavos, pagando rescates, liberando hombres, mujeres, incluso niños. Aproximadamente 140 personas fueron liberadas por sus manos en esa primera expedición. Cada liberación era un parto espiritual. Cada prisionero que volvía a la libertad era, para Ramón, como un hijo reencontrado. Pero él no se conformaba con romper cadenas físicas. Ramón sabía que muchos de aquellos hermanos habían perdido más que la libertad exterior, habían perdido la fe. El dolor, el abandono y la desesperación habían enfriado sus corazones, y es ahí donde él se revelaba, no solo como un redentor, sino como un verdadero pastor de almas. Se sentaba al lado de los que lloraban, oía sus historias, escuchaba confesiones allí mismo, en medio de las ruinas, anunciaba el Evangelio con ternura, como quien ofrece agua fresca a quien muere de sed. Predicaba el perdón, la dignidad, la esperanza. Y muchos regresaban a Dios, no solo por gratitud, sino porque reconocían en Ramón la presencia viva de un amor que no desiste. Las lágrimas eran compañeras constantes. Él lloraba. Lloraba al ver a madres abrazando a hijos que creían muertos. Lloraba al oír de nuevo los cánticos de alabanza en los labios de los que habían sido callados por el dolor. Lloraba al percibir que, incluso en las tinieblas, la luz aún podía reencenderse. No eran lágrimas de debilidad, sino de una compasión tan pura que se convertía en fuerza. Como el propio Jesús, que al ver la multitud exhausta y hambrienta, tuvo compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Evangelio según Mateo capítulo 9, versículo 36. Ramón era movido por un amor que solo sabe darse por entero. Allí comenzaba el verdadero testimonio de su vocación. No era solo el fraile que liberaba esclavos, era el sacerdote que devolvía el rostro de hijos a hombres marcados como mercancía. Era el hermano que levantaba almas caídas. Era el pastor que, al encontrar la oveja perdida, la cargaba en los hombros, con el corazón en fiesta. Cada vida liberada era, para él, una victoria del cielo, y al final de cada jornada volvía más pobre en recursos, pero más rico en gracia.
Era el año 1236, cuando Ramón partió en misión hacia el norte de África, más precisamente a Argel, una de las regiones más temidas por los cristianos esclavizados. Allí, la fe era tratada como crimen, la cruz era señal de afrenta, y los hijos de Dios eran reducidos a la condición de mercancía. Fue en este escenario brutal que Ramón llegó, trayendo consigo lo que restaba de los recursos de la Orden de la Merced. Con estos medios, logró liberar a 140 cautivos, negociando con paciencia, oración e inteligencia. Pero al final de la jornada, quedaban aún 28 prisioneros, hombres y mujeres que imploraban por salvación. No había más dinero, no había más cómo negociar. ¿Qué hacer? Ramón no dudó. Ante las miradas asustadas de los prisioneros y el asombro de sus verdugos, hizo la propuesta que cambiaría el rumbo de su vida. Se ofreció como rehén en lugar de los 28. Se entregó a cambio de ellos, su cuerpo, su libertad, su seguridad. Todo fue dado para que otros vivieran. Era el cumplimiento literal del voto de la orden, que permitía que un mercenario se pusiera en el lugar de un cristiano, si fuera necesario. Y Ramón lo hizo con paz en la mirada, no como un héroe impetuoso, sino como un cordero que sabía a dónde iba. El impacto de su entrega fue profundo. Los cautivos liberados lloraron al verlo encadenado. Muchos querían rechazar la libertad, pues no soportaban la idea de que un sacerdote se quedara. Pero Ramón los bendijo, uno a uno. Los miró a los ojos y les dijo que ahora debían vivir por Cristo, con más fidelidad aún, que su dolor se transformara en conversión, que su libertad fuera usada para amar y servir. Y entonces, bajo las miradas vigilantes de los soldados, fue llevado. Se convirtió en prisionero como los demás, pero con un propósito claro: estar con los que nadie veía, amar a los que el mundo despreciaba, testimoniar que el Cristo crucificado aún camina entre los que sufren. Dentro de la prisión, Ramón comenzó una nueva misión: evangelizar a los propios carceleros, consolar a los compañeros de celda, restaurar la fe de los desesperados. Y todo esto sin sombra de revuelta, sin odio, sin desesperación. Él sabía en quién confiaba. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Evangelio según Juan capítulo 15, versículo 13. Esta frase, tantas veces leída en los evangelios, ahora se hacía carne viva en su gesto. El intercambio no fue un acto aislado de heroísmo, fue fruto de una vida entera de preparación interior, de un alma que desde el nacimiento sabía que había sido rescatada para rescatar. Su coraje no venía de la fuerza humana, sino de la unión profunda con el Señor. Era Cristo quien vivía en él. Y por eso, incluso prisionero, Ramón estaba libre, porque la verdadera prisión es vivir lejos del amor, y la libertad verdadera es darse sin medida. La cárcel en Argel era una herida abierta en la dignidad humana. Allí, Ramón fue lanzado sin piedad, sometido a torturas físicas y psicológicas. Pero lo que más incomodaba a sus captores no era su cuerpo, era su voz. Incluso encadenado, incluso entre latigazos y gritos, él anunciaba a Cristo, predicaba con ternura, rezaba con fervor, consolaba a los otros prisioneros y hablaba de esperanza como quien ya había probado el sabor del cielo. Sus palabras no eran de desesperación, sino de salvación. Él llevaba con su voz una luz que el mundo de las tinieblas no podía soportar. Ante esto, los verdugos decidieron silenciarlo, y lo hicieron de manera brutal. Mandaron perforarle los labios con hierro al rojo vivo y le pusieron un candado en la boca, de modo que no pudiera hablar más. Era como si quisieran apagar la palabra viva que él encarnaba. Pero el gesto cobarde tuvo un efecto contrario. Se convirtió en un símbolo. La imagen del sacerdote con un candado en los labios se extendió entre los cristianos del norte de África y de la península ibérica como señal de fidelidad extrema. Muchos comenzaron a invocarlo como intercesor en las causas imposibles, en las angustias que no pueden ser dichas, en los dolores que no encuentran palabras. Aún imposibilitado de predicar, Ramón seguía evangelizando con los ojos, con los gestos, con el silencio. Su sufrimiento silencioso se convertía en predicación. Su paciencia
transformaba la celda en altar. Los carceleros, antes indiferentes, comenzaron a respetarlo. Algunos se convirtieron, otros lo temían, pero nadie permanecía igual después de encontrar a aquel hombre sereno que llevaba en el rostro el reflejo del crucificado. Era como si el propio Cristo en su pasión estuviera allí, siendo revivido en aquel cuerpo frágil pero invencible. Durante 8 meses, Ramón vivió en ese estado de suplicio. Su única fuerza era la oración. No podía celebrar la Eucaristía, pero vivía cada día como un ofertorio. No podía hablar, pero su alma entonaba cánticos secretos. No podía enseñar, pero formaba discípulos con su cruz. La prisión, que iba a ser un castigo, se convirtió en escuela de santidad, y el candado que debía ser castigo se convirtió en medalla de honor. La Orden de la Merced, al saber de su situación, se movió con urgencia. Fueron necesarios muchos esfuerzos, negociaciones y oraciones hasta que finalmente consiguieron pagar su rescate. Cuando Ramón dejó la prisión, llevaba en el cuerpo las marcas de un martirio silencioso, pero en sus ojos había una luz nueva, un tipo de gloria que solo se encuentra en aquellos que, como San Pablo, pueden decir: «Estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí». Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Al regresar de la prisión en Argel, con los labios heridos y el alma transfigurada, Ramón ya no era solo un religioso admirado, era un ícono vivo de la misericordia encarnada. La fama de su testimonio se extendió por toda la península ibérica. Por donde pasaba, multitudes se reunían para verlo, tocarle las vestiduras, pedir consejos o simplemente oír el sonido de su voz, ahora restaurada, pero cargada de una gravedad sagrada, como si cada palabra naciera de un pozo profundo de dolor y gracia. No era el sufrimiento lo que lo hacía especial, sino el amor que él había cultivado dentro del sufrimiento. Era Cristo quien irradiaba a través de él. San Pedro Nolasco, profundamente conmovido por el coraje del discípulo, pasó a confiarle misiones de alta responsabilidad dentro de la orden. Ramón fue llamado a formar nuevos religiosos, visitar comunidades, organizar misiones de rescate y mantener viva la fidelidad al carisma original. Su presencia era como levadura. Donde llegaba, la vida espiritual se revigorizaba, la caridad cobraba cuerpo y la esperanza renacía. Era como si él llevara consigo un soplo de Pentecostés por donde anduviera, reencendiendo los corazones de los que se habían acomodado o desanimado en el camino. Fue en ese tiempo cuando comenzó a circular el testimonio de curaciones y conversiones atribuidas a su intercesión. Personas enfermas, al rezar con él o simplemente al tocar su hábito, relataban mejorías inexplicables. Corazones endurecidos por la vida se quebrantaban ante su presencia silenciosa. Y muchos, especialmente los que se habían alejado de la fe a causa de tragedias o escándalos, encontraban en el rostro marcado de Ramón un puente para regresar a Dios. Él no condenaba, solo miraba, escuchaba, comprendía. Y, en esa acogida sin juicio, las almas se rendían. Su ministerio en esta fase no era solo de palabras, sino de escucha. Ramón pasaba horas escuchando confesiones, aconsejando a esposas afligidas, jóvenes confusos, ancianos arrepentidos. Era el confesor de los olvidados, el consejero de los que cargaban fardos invisibles. Y muchos decían que, al hablar con él, se sentían como vistos por dentro, no con juicio, sino con ternura. Era el don de la empatía santificada. Por eso, hasta hoy, es invocado como intercesor especial por aquellos que desean la conversión de seres queridos alejados de la fe. Su ejemplo es como una plegaria viva que atraviesa los siglos. Si llevas en el corazón el dolor de ver a alguien distante de Dios, recuerda a este hombre que, incluso silenciado por un candado, nunca dejó de amar, rezar y esperar. Escribe aquí en los comentarios el nombre de la persona por quien rezas, y vamos juntos a presentar a esos hijos a la mirada materna de María, así como Ramón hizo en cada celda, en cada lágrima, en cada rescate. En los últimos años de su vida,
Ramón fue elegido por el Papa Gregorio IX como cardenal de la Santa Iglesia, un reconocimiento que expresaba, más que honor, la confianza espiritual que el Santo Padre depositaba en su discernimiento y en su santidad. La noticia le llegó como una cruz más, y no como un premio. Ramón nunca había buscado estatus o poder. Todo en su vida siempre había sido movido por obediencia, nunca por ambición. Incluso ante tal llamado, aceptó el título solo por fidelidad a la Iglesia, y no se mudó a Roma. Prefirió seguir viviendo como fraile, pobre y entregado a la misión. Pero el cielo tenía otros planes. Cuando partió para encontrarse con el Papa, dispuesto a obedecer una vez más, no llegó a completar el recorrido. En Cardona, una pequeña villa de Cataluña, sus fuerzas comenzaron a extinguirse. El cuerpo, marcado por ayunos, viajes, heridas y prisiones, daba señales de que la misión terrenal estaba próxima a su fin. No hubo espectáculo, ni gloria humana, solo el silencio de la entrega. Recogido, sin alarde, entregó su último suspiro en el año 1240, como un grano de trigo que cae en la tierra y muere para dar fruto. Su partida dejó una herida entre los que lo amaban, pero pronto se convertiría en fuente de milagros y devoción. Fue sepultado en la capilla de los Mercedarios en Cardona, y allí comenzó a crecer una corriente de peregrinación, oraciones y curaciones. La fama de su santidad se extendió con rapidez. En poco tiempo, fieles de todas partes de España y más allá de las fronteras venían a pedir su intercesión, y muchos regresaban contando gracias extraordinarias. La Iglesia reconoció la obra que el Espíritu Santo había realizado a través de él. Fue canonizado por San Pío VII, y su memoria litúrgica fue fijada el día 31 de agosto. Es celebrado como patrono de las gestantes, de los obstetras, de las parteras y de las personas que sufren en silencio. También es invocado como intercesor por los que desean proteger la dignidad de la vida desde el vientre materno hasta la hora de la travesía final. Su vida es símbolo de que, incluso en las prisiones del mundo, el alma puede ser libre. Incluso en el silencio impuesto, la fe puede gritar. Incluso entre cadenas, el amor puede liberar. La historia de Ramón Nonnato no terminó con su travesía. Al contrario, continúa en cada corazón que decide entregarse totalmente a Dios. Continúa en cada oración hecha por un hijo alejado, en cada renuncia escondida, en cada confesión silenciosa. Él es prueba viva de que la santidad no es para los perfectos, sino para los que se dejan moldear por el dolor con amor. Como está escrito, si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Evangelio según Juan capítulo 12, versículo 24. Después de su muerte, el nombre de Ramón Nonnato se convirtió en bálsamo entre los corazones heridos. Su imagen, siempre representada con el hábito blanco de la Orden de la Merced, la palma del martirio y un candado en los labios, pasó a ser señal de esperanza para los que no consiguen expresar sus dolores, para los que sufren en silencio, para los que interceden por milagros imposibles. En cada rostro materno que teme por una gestación difícil, en cada alma que no encuentra palabras para pedir ayuda, en cada vida marcada por la espera de la libertad, Él se hace presente. El legado que dejó por Él supera la memoria de los hechos heroicos. Su verdadera herencia es espiritual, una forma de amar hasta el límite, de sufrir en silencio sin perder la fe, de liberar incluso estando encadenado. Ramón no es santo por haber soportado el dolor, sino por haber transformado el dolor en canal de gracia. Por eso, su figura aún hoy conmueve, inspira y consuela. En un tiempo en que tantos corazones viven presos por vicios, traumas, miedos o culpas, Él surge como testigo de que la libertad comienza por dentro. Sus milagros continúan siendo relatados por fieles alrededor del mundo, especialmente por madres que enfrentan complicaciones en la gestación o que temen por sus hijos. Él es patrón de las parturientas, de aquellos que desean un parto seguro, de la vida naciente. Pero también es invocado por los que necesitan liberación espiritual, por aquellos que se sienten presos en situaciones sin salida o que esperan con fe
la vuelta de alguien a la casa del Padre. En cada súplica, una llama. En cada promesa, un eco del amor que él vivió. La historia de Ramón Nonnato permanece viva porque apunta a Cristo. Él no se destacó por sí mismo, sino porque se escondió en el corazón del Evangelio. Su vida fue una parábola encarnada de la misericordia. Sus acciones hablan más alto que los discursos. Su silencio, forzado por cadenas, grita hasta hoy en las almas que necesitan socorro. Él nos enseña que hay liberaciones que no suceden con palabras, sino con la oferta silenciosa de la propia vida. Y quizás por eso, él habla tanto al alma femenina, materna, sufrida. Él comprende los dolores escondidos, las plegarias murmuradas en la madrugada, los pesos cargados en silencio. Su corazón fue moldeado para comprender a los que no son comprendidos, y es por eso que, siglos después, su historia aún nos invita a la esperanza. Hoy, al recordar la vida de San Ramón Nonnato, no contemplamos solo a un héroe de la fe, sino un espejo para nuestras propias luchas. Aquel que nació en silencio, fue herido en el silencio y murió en el silencio. Se convirtió en uno de los santos que más habla a los dolores de nuestro tiempo. Su celebración, el 31 de agosto, es más que una fecha, es un llamado a la confianza. Y como patrón de las gestantes, de los partos difíciles y de aquellos que sufren en silencio, él continúa visitando corazones como visitaba a los cautivos en las mazmorras, con ternura, coraje y compasión. ¿Cuántos de nosotros llevamos cadenas invisibles, miedos que no sabemos nombrar, prisiones interiores que nadie ve, dolores que el mundo ignora? La historia de San Ramón nos recuerda que Dios no se olvida de los encadenados. Él entra en las prisiones del alma. Él escucha los gemidos que no se convierten en palabras, y por eso nos da santos como Ramón, para recordarnos que el amor que se calla por fidelidad es más poderoso que cualquier grito de desesperación. Si has llegado hasta aquí, quizás lleves en el corazón a alguien que necesita ser liberado. Quizás tú mismo necesites una liberación. Entonces, hoy eleva una plegaria. Pide, con fe, por aquella persona que amas y que está alejada de la fe, de la Iglesia, de Dios. Escribe su nombre en los comentarios como un acto de entrega y confianza. Vamos a formar una cadena de intercesión con Ramón, el santo que amó con los ojos, que predicó con el silencio, que liberó con las manos vacías y el corazón lleno de Cristo. Y si esta historia tocó tu alma, compártela, no como quien divulga un contenido, sino como quien enciende una vela en la oscuridad de otro. Dale me gusta, suscríbete a este canal y difunde la fe que libera, porque hay muchos aún presos y la luz de un testimonio puede ser el inicio de un milagro. San Ramón Nonnato, ruega por nosotros, ruega por los que sufren sin voz, ruega por las madres en aflicción, ruega por los hijos que se perdieron, ruega por los que, incluso encadenados, no desisten de amar. Amén.